La llegada de los españoles a Mesoamérica inició la reforma de la concepción del espacio habitable. Las tradiciones particulares europeas e indígenas acerca de la manera en que debe construirse se mezclaron. De este cruce entre visiones tradicionales surgió la arquitectura vernácula mexicana, cuya principal característica fue su traslación desde las construcciones rurales y habitacionales populares a edificaciones representativas de la sociedad. En otras palabras, la arquitectura suntuosa mostró valores autóctonos en sus materiales y su adaptación al lugar y tiempo. Desde las primeras décadas del siglo XVI surgieron edificios en los que elementos muy importantes para los indígenas como el espacio abierto convivían con otros importados del viejo continente, como arcos de medio punto o construcciones de 2 niveles. Al inicio los españoles trataron de implantar los códigos estéticos que ya conocían. Sin embargo, al paso del tiempo estos lenguajes fueron abandonados por otros más acordes a las condiciones sociales, económicas y ambientales. El nuevo gobierno aprovechó los materiales de las construcciones prehispánicas existentes y los reutilizó en sus propios proyectos, con lo que no solo se les facilitó el trabajo de extracción de piedra, sino que al estar construidos con los mismos materiales, los edificios conservaban aún parte de su esencia simbólica para los indígenas. Cuando los materiales provenientes de estas prácticas se terminaron, la extracción de cantera y cal se convirtieron en actividades muy demandadas. Durante todo este tiempo, el adobe era también el material más económico y eficaz para las construcciones. Gracias a la utilización de materiales locales y métodos de construcción adaptados al lugar, el centro de la Nueva España experimentó un rápido desarrollo. Después de la conquista militar siguió la espiritual. La evangelización de la población de la Nueva España significó los esfuerzos más grandes para implantar una nueva sociedad. Y dentro de este nuevo orden, el convento fue el instrumento más eficaz, pues fue modelado de acuerdo a las exigencias de su contexto. Un convento era el conjunto arquitectónico independiente en el que se enseñaba a los indígenas la doctrina católica. Eran edificios ideados por los frailes, quienes hacían las veces de arquitectos y maestros de obra, pues los conventos eran proyectos sin autor o planeación predeterminada. Las especificaciones de cada obra se solucionaban sobre la marcha. Es por eso que los conventos se erigían como elementos únicos, diferentes entre sí, pero sobre todo perfectamente adaptados a sus necesidades locales. Una de las cuestiones más interesantes de los conventos es la riqueza y variedad de las configuraciones de sus elementos formales. Torres, espadañas, fachadas de estilo plateresco. Todas estas variaciones respondían eficazmente a las exigencias de cada caso. Dentro del propio convento, la figura de la capilla abierta fue el elemento más importante y novedoso para la vanguardia arquitectónica de entonces. Fue un espacio que se creó específicamente para la evangelización de los naturales en sus propias condiciones, en el espacio abierto. Al igual que los conjuntos, las capillas abiertas exhibían todo tipo de configuraciones y ornamentos. En la arquitectura vernácula, un aspecto que no se entiende es el de la moda solo por la moda, es decir, la adición de componentes al edificio sin que estos sean realmente necesarios, ya fuera física o ideológicamente. Ya en algunos conventos se observan los primeros ejemplos de este tipo de prácticas que irán en aumento. El avance de la tecnología permitió que existiera mayor libertad de acción para los constructores y la incorporación de características más estéticas que prácticas se volvió uno de los aspectos más importantes. De esta manera surgió y floreció el estilo barroco. A través de la reinterpretación de modelos europeos, los constructores solían adaptar las figuras de acuerdo a sus propias intenciones o a las exigencias del lugar. El proceso constructivo seguía siendo el mismo, por lo que aún se puede hablar de arquitectura vernácula, pero esta ya no es completamente fiel a su cultura, ya que en el plano estético responde a cánones y lenguajes importados. En el ámbito de la arquitectura civil fueron las haciendas el ejemplo por excelencia en el que se puede apreciar el surgimiento, apogeo y decadencia de la tipología vernácula en la arquitectura de la Nueva España. Las haciendas funcionaban como pequeñas sociedades que inicialmente se desarrollaban de acuerdo a las necesidades de la actividad económica a la que servían. Por este mismo desarrollo y renovaciones continuas, las haciendas podían existir durante siglos, de tal manera que el avance de los años y con ellos la pérdida de los valores vernáculos se vuelven evidentes. En muchos casos, las construcciones nuevas se levantan y modelaban de acuerdo a los gustos del hacendado, así como las modas en boga.
Es por eso que existen haciendas con varios estilos diferentes repartidos o incluso mezclados en sus edificios. A finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, el barroco queda atrás y es sustituido por el estilo neoclásico. En esta nueva manifestación arquitectónica para México, heredada por las modas europeas, los valores vernáculos son completamente ignorados ya. Los edificios, en su mayoría representantes del poder, las instituciones y la economía, son monumentales y están configurados bajo estrictas normas de composición tanto en sus detalles en fachada como en su organización espacial. Se trata de modelos rígidos que se tenían que insertar a las dimensiones del contexto inmediato, pero en la realidad son meras adaptaciones de formatos europeos. Este tipo de arquitectura en la que el autor debe de ser un personaje reconocido apunta hacia la universalidad, un concepto que es completamente ajeno a lo vernáculo, pues la arquitectura vernácula es el modo tradicional en el que cada sociedad construye su hábitat. La arquitectura vernácula atravesó en cuestión de pocos siglos lo que parecería un siglo completo, ya que surgió, demostró su adaptación y apogeo, entró en decadencia y perdió validez. Es importante destacar que a la par del éxito del neoclásico, iniciaron una serie de acontecimientos ilustrados y una revolución industrial que cambiarían el rumbo de la arquitectura y con él, las tradiciones vernáculas.